La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo nos enseña que nuestro Señor Jesucristo tuvo una determinación extraordinaria. ¿Qué nos dice Filipenses 2:8? Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2:8. Dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte. Y no una muerte natural, una muerte instantánea. Una muerte cruel, vergonzosa, humillante. Y él tuvo que pasar por esa condición. Vuelvo a expresar, llevando en su mente y en su corazón a cada uno de los que hoy estamos aquí. Vale la pena pasar por esta humillación. Vale la pena morir por fuente de agua viva. Vale la pena, porque un día quiero verlos llegar a casa. Usted se alegra de cuando sus hijos llegan a casa, ¿sí o no? Cuando los ve llegar sanos y salvos y dice, gracias Dios, porque estamos todos completos en casa. Le agradecemos a Dios, ¿sí o no? Y aunque sus hijos o algunos de nuestros hijos tal vez ya no están con nosotros en casa, pero usted les habla y le dice, ¿dónde estás, hijo? Estoy en casa. Gloria a Dios, porque estás bien, porque estás en casa. Tenemos que comprender que esta entrada triunfal no solo muestra la valentía de Jesús, sino muestra esa determinación que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesús no solamente entró a Jerusalén, sino que siguió adelante con ese objetivo y ese propósito de cumplir el plan de redención del Padre. Había determinación. Cuando usted determina hacer algo, cuando usted ya ha determinado hacer algo, usted dice, no voy a parar hasta que lo termine. Y a veces dice, es que ya se va a acabar la luz. Y usted dice, pues tengo que darme ¿qué? Prisa, porque se acaba la luz y ya no vemos. Pero aun cuando la luz se apaga, ¿usted qué hace si no ha terminado? Prende las lámparas. ¿Y qué dice aquí? Cuando hay determinación, usted sigue esforzándose, porque ha determinado que tiene que acabar la obra. Y Jesús tuvo esa determinación. Terminar la obra de redención para que hoy usted y yo estemos aquí, en este lugar, disfrutando de algo que muchos, la verdad, amada iglesia, quisieran estar disfrutando de algo que usted y yo tenemos y muchas veces no lo hemos sabido valorar. ¿Usted cree que alguien que está tras las rejas no quisiera estar libre? Estar en un lugar como este y no estar tras las rejas, o estar en un calabozo, o estar atado a una cama, anhelando estar en una casa de Dios como hoy usted y yo la tenemos. Jesús había tomado esa determinación, esa decisión en su corazón y siguió adelante hasta cumplir el propósito por el cual había sido enviado por el Padre. Y sin duda, el versículo de Juan 3:16, que es el corazón de la Biblia, expresa precisamente en ese versículo cuán grande fue el amor de Dios para la humanidad.
que determinó llevar o llegar hasta esa cruz y que nada lo iba a detener. Ha vivido momentos de determinación en su vida y ha expresado esas palabras: nada me va a detener hasta que lo logre. Porque hay determinación, y cuando usted determina hacer algo, lo alcanza. Y si alguien alcanzó y cumplió con el plan de redención, fue nuestro Señor Jesucristo. Nada lo detuvo para cumplir el propósito del Padre hasta llegar a esa cruz. Y es por eso que podemos ver que a nuestro Señor Jesucristo no lo detuvieron ni las amenazas, porque lo amenazaban constantemente, ¿sí o no? A donde Él llegaba, lo amenazaban. Sin duda lo criticaron, ¿sí o no? Infinidad de veces. Sin duda, esos líderes religiosos estaban dispuestos, o siempre lo estaban buscando una manera de cómo hacerle caer al Señor Jesucristo, calumniándolo, haciendo todo lo posible para hacer quedar mal al Señor. Pero la determinación que había en nuestro Señor Jesucristo fue lo que lo mantuvo firme para poder cumplir su llamado hasta el final, por una sola razón: el amor. Hermano, yo, analizando lógicamente, viendo cómo el Señor Jesús, cuando estuvo en su ministerio, era, como usted dice, se buscaba un error, una falta para decir que él no era el ungido de Dios. Pero yo pienso y veo, y eso creo yo, que cuando los sacerdotes y los escribas estaban buscando algún defecto en él, realmente estaban haciendo sin ellos saberlos la voluntad de Dios, porque estaba escrito en la ley que la ofrenda que iba a ser entregada a Dios no tenía que tener ninguna mancha, ningún defecto, ¿verdad? Amén. Entonces ellos, sin saberlo, estaban haciendo la voluntad de Dios, porque estaban buscando algo, encontrarle algo para desecharlo de esa ofrenda que él iba a hacer. Por eso dicen las Escrituras que no se le encontró ninguna tacha, ninguna falla. Amén. Fue el Cordero perfecto, como estaba en las Escrituras. Amén. Y yo digo, los sacerdotes, sin saberlo, y ellos a lo mejor con odio, con rencor, buscando algo con qué tacharlo, no estaban haciendo más que la voluntad de Dios, que era buscando que el Cordero que ellos iban a presentar no tenía ninguna falla. Fueron corderos sin defecto. Porque incluso también él fue juzgado por medio de las leyes romanas. Amén. Y tampoco le encontraron nada. Así es. ¿Qué dice Juan 13:1? Evangelio de Juan 13:1. Aleluya. Juan 13:1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué hermoso. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué dice? Los amó hasta el fin. Si aplicamos esto a nuestra vida como cristianos, iniciamos con entusiasmo, con gozo, pero muchas veces cuando aparecen las dificultades, cuando aparecen las críticas, cuando llegan los conflictos, cuando llegan las burlas, el bullying, el rechazo, las pruebas, ¿qué pasa? Nos detenemos y muchas veces
nos conformamos con seguir a Jesús de lejos.